La brillante década de los 60 pasó, pero todavía tiene un profundo significado en el corazón de nuestra generación. ¿Recuerdas la sensación de esperar pacientemente una llamada o la emoción de ver una película Super 8? Estos artículos fueron el alma de la vida, pero ahora están completamente obsoletos. Hoy haremos un repaso a 25 cosas familiares en este mundo nostálgico y recuperaremos esa sensación de paz perdida. Teléfonos de disco giratorio. En los años 60, el robusto teléfono de disco giratorio de metal o plástico era el corazón de toda comunicación en cada hogar, siendo tu única puerta de conexión con el mundo exterior. Este dispositivo se colocaba a menudo de manera prominente en la sala de estar o en el pasillo principal, donde era accesible para todos los miembros de la familia e invitados, simbolizando la conexión comunitaria. No había teléfonos privados en los dormitorios, ni tampoco dispositivos que cupieran en el bolsillo como hoy en día. El pesado aparato, a menudo de color negro o crema, se convertía en el centro de atención de todos los miembros, siendo el objeto más sagrado e importante de la casa. Hacer una llamada era todo un proceso que requería paciencia y precisión. Tenías que meter el dedo en el agujero del número correcto, luego girar el disco hasta el final y soltarlo suavemente, esperando que el disco volviera lentamente a su posición original. Cada vez que el disco regresaba, creaba un sonido característico, casi hipnótico, el lento y profundo clic, clic, clic. Esta era una rutina diaria para millones de familias en todo el mundo, un ritual de comunicación insustituible. Especialmente con números de teléfono largos, el proceso podía ser lento y propenso a errores si marcabas un número incorrecto, a veces teniendo que empezar de nuevo con frustración. Esa era la vida normal, un ritmo de comunicación pausado, completamente opuesto a la velocidad de las llamadas instantáneas de hoy. Televisores de tubo CRT. Este televisor era el principal punto de reunión del hogar, donde todos se concentraban para ver las noticias, los programas de entretenimiento en blanco y negro y más tarde los primeros programas en color, convirtiéndolo en un centro cultural y social. La característica más notable del TV CRT era su tamaño. Eran pesados, profundos y voluminosos, a menudo instalados de forma permanente en grandes gabinetes de madera, ocupaban una parte significativa del espacio de la sala de estar, a veces hasta la mitad del gabinete. A pesar de su enorme tamaño, la calidad de imagen del TV CRT era asombrosa para los espectadores de la época, gracias a su impresionante contraste y brillo. Estos televisores estaban hechos para durar, ofreciendo una sensación de solidez y fiabilidad. Sin embargo, el futuro trajo soluciones mucho más elegantes. La llegada de las pantallas planas como LCD, LED y OLED cambió completamente la forma en que consumimos imágenes. Las nuevas pantallas son mucho más delgadas, convenientes y fáciles de instalar. Ahora, al mirar hacia atrás a esos grandes televisores de tubo de rayos catódicos, solo los vemos como un dinosaurio tecnológico, una reliquia voluminosa y obsoleta, pero llena de afecto para aquellos que se reunían frente a ellos cada noche. Teléfonos de Party Line. El teléfono de línea compartida fue un fenómeno común, especialmente en las zonas rurales durante la década de los 60. En este sistema, varias casas no tenían líneas separadas, sino que compartían una única línea telefónica. Aunque este sistema era una solución de comunicación barata y útil para comunidades de baja densidad de población, funcionaba basado en un compromiso social bastante peculiar. Cada familia en la misma línea sabía qué llamada era para ellos gracias a un patrón de timbre específico, basado en 2 tonos cortos y uno largo. Pero nadie podía prever que el mayor problema era que la privacidad prácticamente no existía. Cualquiera en la línea podía descolgar el teléfono y escuchar las conversaciones de los vecinos. Esto a menudo llevaba a situaciones tensas, rumores y discusiones inevitables cuando alguien monopolizaba la línea durante demasiado tiempo, impidiendo la comunicación urgente o importante de otros. Este sistema convertía el acto de descolgar el teléfono en un evento comunitario, donde los secretos personales rara vez se mantenían en privado. Finalmente, a medida que las líneas privadas se expandieron y la tecnología avanzó, el sistema desapareció gradualmente. Radios de transistores.
Para los jóvenes de los años 50 y 60, la radio de transistores era un dispositivo con un significado que iba mucho más allá de la función habitual de escuchar la radio. La apreciaban como un tesoro portátil. Este pequeño dispositivo, que funcionaba con pilas, creó una revolución cultural silenciosa. Anteriormente, la música solía estar confinada a la sala de estar, emanando de la gran radio familiar. Pero la radio de transistores permitió que la música, especialmente el rock and roll, saliera de la sala de estar. Ahora, los adolescentes podían llevar su música a la playa, al parque, o escucharla en privado en sus dormitorios sin tener que comprometerse con los gustos de sus padres. Esta pequeña radio trajo consigo conceptos valiosos: libertad, independencia y privacidad. Esos fueron solo los primeros e importantes pasos hacia la experiencia musical individual. Por lo tanto, se pueden considerar como una invención revolucionaria que apareció mucho antes de que naciera el famoso Walkman. Aunque el sonido emitido por el transistor a menudo no era perfecto, siendo descrito como algo metálico y limitado, esto no disminuía su gran atractivo. ¿Grabadoras de carrete abierto? Antes de que formatos más convenientes como los casetes y los CD dominaran el mercado musical, la grabadora de carrete abierto era el estándar de oro confiado por audiófilos y estudios profesionales. Estas máquinas no eran compactas, eran grandes y voluminosas, con dos carretes de cinta que giraban lentamente, creando un espectáculo impresionante. Su mayor punto fuerte era su capacidad para ofrecer una impresionante fidelidad de audio. Tenían un rango de frecuencia significativamente más amplio que muchos de sus sucesores, lo que hacía que la calidad de sonido fuera excelente para grabaciones profesionales y serias. Sin embargo, el mayor problema de las grabadoras de carrete abierto era su tamaño y su alto costo. Su uso requería que el usuario tuviera amplio espacio y paciencia para manipular las cintas. El proceso era complejo y altamente técnico, no apto para el usuario promedio. Aunque fueron eliminadas del mercado de consumo por los casetes más compactos y los CD digitales, solo sobrevivieron en estudios profesionales, pero siguen siendo un símbolo de una era en la que la gente estaba dispuesta a sacrificar la comodidad por la máxima calidad de audio. Si este video evoca hermosos recuerdos, presiona el botón Hype justo debajo del video. Tu apoyo nos dará energía para preservar estas valiosas memorias. Tarjetas perforadas. Antes de las soluciones de almacenamiento de datos más prácticas, como los discos duros o las memorias USB, la información digital se almacenaba en delgadas y frágiles piezas de cartón llamadas tarjetas perforadas. Este fue un sistema emblemático del nacimiento de la tecnología de la información. Cada tarjeta solo podía almacenar unos 80 caracteres. Los programadores debían preparar grandes pilas de tarjetas, cada una con una línea de código o un dato. Cargaban estas pilas en la computadora, casi como una fórmula mágica para que la computadora las procesara. En realidad, este era un sistema engorroso, frágil y frustrante para los usuarios. Un solo agujero mal colocado en una tarjeta o dejar caer la pila y desordenarlas podía arruinar todo el programa o los datos. Este inconveniente rápidamente hacía que la tarjeta perforada se olvidara. Cuando aparecieron la cinta magnética y los disquetes en la década de 1970, ofrecieron una capacidad de almacenamiento mucho mayor y más manejable. Las tarjetas perforadas son ahora meros vestigios históricos en las bibliotecas universitarias o símbolos físicos de los primeros y desafiantes tiempos de la tecnología de la información. Guías telefónicas. El sonido de pasar las páginas frágiles y amarillentas de la guía telefónica es un sonido familiar que muchas personas mayores aún recuerdan. Estas guías no eran solo un libro, sino enciclopedias caseras gigantes que contenían miles de nombres, direcciones y números de teléfono organizados alfabéticamente, siendo la única fuente de información sobre todas las personas y negocios en la zona. Si querías llamar a un amigo, un médico o una tienda, tu única opción era buscar pacientemente a través de cientos de páginas delgadas, a veces frágiles,
un trabajo que requería alta concentración. Eran muy pesadas, ocupaban espacio y tenían que actualizarse anualmente. Recibir una nueva guía telefónica cada año era un evento, ya que marcaba el cambio de negocios y números de teléfono en la zona, una forma de capturar el ritmo de la vida comunitaria. Al mirar una guía telefónica antigua, es como abrir una cápsula del tiempo. Allí puedes ver los nombres de tiendas, viejos anuncios y los nombres de antiguos vecinos. Reglas de cálculo. Antes de la aparición de las calculadoras científicas electrónicas, los ingenieros, arquitectos y estudiantes de ciencias confiaban plenamente en la regla de cálculo. Esta era una herramienta indispensable, una varilla larga de madera, plástico o metal, con escalas grabadas con precisión y un cursor deslizante. La regla de cálculo era la única herramienta para resolver multiplicaciones, divisiones e incluso funciones trigonométricas complejas. Usar la regla de cálculo no era solo una habilidad, sino también un arte, un signo de prestigio académico y dominio matemático, una prueba de la capacidad de pensamiento lógico. Para obtener resultados precisos, el usuario debía alinear las escalas y el cursor con meticulosidad y destreza, una acción que requería paciencia y alta precisión. Aunque no podía ofrecer la precisión absoluta de una calculadora digital, seguía siendo una herramienta potente y confiable para la mayoría de los cálculos de ingeniería. Dominar la regla de cálculo no era fácil, requería práctica y una profunda comprensión de los principios matemáticos básicos. Aquellos que dominaban la regla de cálculo eran considerados personas con pensamiento lógico y alta capacidad de concentración. Fonógrafos portátiles. Antes de los reproductores de MP3 compactos, los altavoces Bluetooth o incluso el Walkman, el fonógrafo portátil era la única manera de llevar música contigo a picnics, reuniones al aire libre o excursiones. Estas máquinas eran esencialmente una caja cerrada que contenía el tocadiscos y la aguja diseñada para reproducir discos de vinilo donde quisieras. Aunque la idea de la música portátil era atractiva, no eran ligeros ni fáciles de usar como los dispositivos modernos. Para disfrutar de la música, tenías que realizar un acto ritual, dar cuerda y colocar cuidadosamente la aguja sobre el disco. Esta acción no solo reproducía música, sino que también creaba un ambiente festivo único, un evento que reunía a la gente para compartir el sonido de esa voluminosa caja. Aunque eran incómodos y requerían meticulosidad, los fonógrafos portátiles eran una fuente indispensable de entretenimiento, especialmente donde no había electricidad. La inconveniencia, el tamaño y los requisitos de mantenimiento de los discos de vinilo hicieron que se desvanecieran. El avance tecnológico, en particular la introducción de dispositivos electrónicos más compactos como la radio de transistores y más tarde el casete, hizo que este fonógrafo portátil desapareciera gradualmente de la vida cotidiana. Si buscas en el viejo armario de tu padre, quizás los encuentres. Este valioso objeto de colección nos recuerda la era del sonido mecánico y la atmósfera festiva rústica. Películas Super 8 y 16 milímetros. Las reuniones familiares en la década de los 60 a menudo terminaban con una proyección de cine en casa, un evento grandioso y emocional. Las excursiones, los cumpleaños, la Navidad, todo se grababa en rollos de película Super 8 o 16 milímetros. Con la ayuda de un proyector, estas películas se transformaban en recuerdos compartidos en la pared blanca de la sala de estar. La forma más auténtica de revivir los momentos pasados. Ver imágenes en movimiento, incluso si la calidad era modesta y a menudo sin sonido, se consideraba una maravilla. Este evento requería instalar un proyector voluminoso, desplegar la pantalla de proyección o simplemente proyectar en una pared blanca e hilar cuidadosamente el rollo de película. Aunque brindaban mucha alegría, estos rollos de película eran extremadamente propensos a romperse, enredarse o dañarse con el tiempo si no se almacenaban con cuidado. Su manipulación y almacenamiento requerían meticulosidad, y si una película se atascaba en el proyector, podía ser un pequeño desastre. La llegada del VHS en los años 80 marcó el final de esta era de cine familiar. El VHS simplificó significativamente el proceso de grabación y reproducción en el televisor, eliminando la necesidad de proyectores voluminosos y rollos de película frágiles. Reparto de leche en botellas de vidrio.
Cuando todo el vecindario todavía estaba sumido en un sueño tranquilo, había un sonido familiar que despertaba los recuerdos, el suave tintineo de las botellas de vidrio chocando entre sí en el cubo de metal. Esa era la señal de que el lechero había llegado. Conducían su característico camión pequeño, colocando suavemente las botellas de leche fresca y fría justo en la puerta de tu casa, ordenadamente en el alféizar de la ventana. Estas botellas de leche no eran como los cartones de hoy en día. Eran pesadas, de vidrio transparente y a veces tenían una gruesa capa de crema flotando en la boca, prueba de la frescura original del producto. Lo más especial era el ciclo de reutilización. Solo tenías que dejar las botellas vacías la noche anterior, y a la mañana siguiente serían reemplazadas por botellas de leche nuevas. Pero entonces, la explosión de los grandes refrigeradores en los supermercados rompió gradualmente esta conexión comunitaria. Comprar leche se convirtió en un acto individual, ya no era comunitario ni ritual. El ruido del supermercado reemplazó el tranquilo tintineo de las botellas de vidrio. ¿Recuerdas la sensación de beber leche tibia cada mañana? Comparte tu historia en los comentarios para que podamos preservar juntos este recuerdo. Encendedores y cenieros en los autos. También en este momento, fumar era un hábito ampliamente aceptado socialmente, incluso considerado elegante y sofisticado en películas y anuncios de Hollywood. Por esta razón, casi todos los coches fabricados venían equipados con encendedores eléctricos y ceniceros justo en el tablero o integrados en la puerta, una característica predeterminada que reflejaba la cultura de la época. Eran tan comunes que era mucho más fácil encontrar un cenicero en un coche que encontrar un portavasos, un pequeño pero significativo detalle. El encendedor eléctrico funcionaba con un mecanismo simple pero efectivo. El usuario solo tenía que presionar un botón, esperar un momento a que la bobina de metal interior se pusiera al rojo vivo. Luego saltaba automáticamente, listo para encender un cigarrillo. Esta era una comodidad absoluta, diseñada para satisfacer los hábitos del conductor y los pasajeros durante los viajes largos. El cenicero estaba diseñado para recoger colillas y ceniza durante el viaje, una parte integral del diseño interior del automóvil, reflejando un hábito que dominó toda una generación. Sin embargo, todo cambió cuando los informes médicos y las campañas antitabaco comenzaron a cambiar la percepción pública. Fumar dejó de ser un símbolo de lujo y se convirtió en un peligro para la salud. La industria automotriz reaccionó rápidamente reemplazando estos espacios. La ubicación del encendedor eléctrico a menudo fue reemplazada por una toma de corriente de 12 voltios para cargar dispositivos móviles, mientras que el cenicero desapareció, dejando espacio para portavasos y puertos USB. Máquinas de escribir manuales. El sonido resonante de clic-clac de la máquina de escribir manual era la banda sonora familiar de las oficinas y los rincones de trabajo en casa durante la mayor parte del siglo XX, especialmente en los años 60. Era la herramienta de trabajo irreemplazable para secretarios, escritores y estudiantes. Cada carácter se creaba golpeando firmemente una palanca de metal contra la cinta de tinta para imprimir una marca en el papel. Trabajar con una máquina de escribir era una tarea que requería disciplina y precisión física. Había que teclear con una fuerza específica y a un ritmo constante. Una gran diferencia con la suave pulsación del teclado de la computadora de hoy. Lo más interesante y desafiante era, el botón de borrar no existía. Un error de tipeo podía significar tener que empezar de nuevo toda la página, o tener que recurrir al líquido corrector para cubrir el error. El uso del líquido corrector era un proceso meticuloso que requería esperar a que la tinta se secara antes de poder escribir encima. A pesar de la inconveniencia, la máquina de escribir seguía simbolizando la profesionalidad y la productividad laboral. Papel carbón. También en este momento, cuando las fotocopiadoras aún no eran comunes, el papel carbón era la única y necesaria manera de hacer copias de documentos en oficinas y hogares. Esta era una tecnología simple pero extremadamente importante para el archivo y el envío de información. El papel carbón era una hoja de papel impregnada con una capa de tinta azul o negra, un material esencial en el trabajo de oficina. Para crear una copia, se colocaba esta hoja de papel carbón entre 2 o más hojas de papel blanco. Al escribir o teclear en la página superior,
La presión del bolígrafo o de la tecla de la máquina de escribir transfería la capa de tinta carbón al papel inferior. De esta manera, se podían crear 2, 3 o incluso múltiples copias a la vez para un contrato, un informe o una carta. Una solución efectiva para la necesidad de replicar. Sin embargo, el proceso de uso del papel carbón también tenía desventajas inherentes. Era un trabajo bastante sucio. Las manos del usuario a menudo se manchaban con tinta azul o negra, especialmente al separar las hojas, una incomodidad inevitable. Además, la calidad de las copias inferiores nunca era tan perfecta y nítida como la original, y la tinta a menudo se manchaba. Máquinas sumadoras. En oficinas, bancos y tiendas durante la década de los 60, la máquina sumadora mecánica era un dispositivo indispensable, casi tan importante como la computadora personal de hoy. Eran máquinas pesadas, de metal, que ocupaban una parte considerable del escritorio, pero permitían calcular y registrar operaciones matemáticas con alta precisión. El proceso de realizar un cálculo con la sumadora mecánica era muy distintivo y ritual. Para registrar un número, tenías que presionar las teclas numéricas, luego tirar de una gran palanca lateral y esperar. La máquina mostraba el total en una pequeña ventana o lo imprimía en una estrecha tira de papel. Cada vez que se realizaba un cálculo, se generaba un ruidoso sonido mecánico que resonaba en las oficinas, el clic de las teclas y el ras al tirar de la palanca. Ese sonido no era solo ruido, sino el sonido de la profesionalidad, de la precisión y la fiabilidad absolutas, una marca inolvidable del entorno de trabajo. Era un proceso lento, que requería precisión y un poco de fuerza en los dedos, pero simbolizaba la modernidad y la profesionalidad en el trabajo de contabilidad de la época. Cámara Kodak Brownie. Fueron estas cámaras las que llevaron a cabo una revolución, la democratización de la fotografía, convirtiéndola en un hobby para todos, no solo para la élite. Antes, la fotografía era un pasatiempo caro y complicado que requería conocimientos especializados en luz y productos químicos. Pero la Kodak Brownie cambió eso. Eran cámaras baratas, fáciles de usar y al alcance de la mayoría de las familias. Con su diseño simple en forma de caja y su facilidad de manejo absoluta, permitían a cualquiera registrar recuerdos sin necesidad de ser un experto. El objetivo de la Brownie era ayudar a las personas a preservar los momentos de la vida, excursiones, cumpleaños, Navidad y eventos familiares cotidianos de una manera auténtica y sin pretensiones. Abrió una nueva era para el almacenamiento de recuerdos personales y familiares, haciendo de la fotografía una parte de la vida cotidiana. Sin embargo, a finales de los 60 y en las décadas siguientes, la tecnología fotográfica evolucionó con cámaras más sofisticadas, ofreciendo una calidad de imagen superior. Más tarde, con la explosión de la revolución digital, las Brownie fueron relegadas a un rincón de la nostalgia y se convirtieron en objetos de exhibición. Si viviste esa época, comenta qué objeto desearías haber conservado como recuerdo para contarles a tus nietos. Proyector de diapositivas de carrusel. Antes de que surgieran las redes sociales y las aplicaciones para compartir fotos, el proyector de diapositivas de carrusel era el medio oficial para compartir fotos tomadas en viajes, eventos familiares o vacaciones. Este dispositivo permitía al usuario cargar hasta 140 diapositivas, es decir, fotos tomadas en película positiva pequeña, en un disco circular. Ver diapositivas solía ser un evento social. Familiares y amigos se reunían en la sala de estar oscura, escuchando el zumbido del ventilador del proyector y esperando a que cada foto se proyectara secuencialmente en la pantalla blanca o en la pared. Sin embargo, el proyector de diapositivas era famoso por su lentitud. Además, era inevitable que se atascara una diapositiva en momentos cruciales, obligando al proyeccionista a pausar e intervenir manualmente. Estos fallos se convertían en parte de la experiencia, a veces provocando risas, pero a menudo resultando molestos. Con la llegada de la fotografía digital, ver y compartir fotos se hizo instantáneo y sin fricciones. Las imágenes digitales eliminaron por completo la necesidad de diapositivas frágiles y proyectores voluminosos. Proyectores de tira de película. El proyector de tira de película fue un recurso principal e indispensable en escuelas y negocios durante las décadas de los 60 y 70. No proyectaban películas en movimiento,
sino que utilizaban largas tiras de película que contenían una serie de imágenes estáticas que se proyectaban en una pantalla, a menudo acompañadas de una narración de audio, generalmente proveniente de un disco o una cinta de grabación. El proyector de tira de película se utilizaba ampliamente en clases de historia, geografía, ciencia e incluso en programas de capacitación en fábricas. Un medio popular para transmitir conocimiento. El contenido se presentaba de forma lineal, no permitiendo la interacción del espectador, requiriendo una concentración auditiva absoluta. Los estudiantes y empleados de esa época recordarán muy bien la luz tenue del proyector, el zumbido del ventilador y la sensación de anticipación cuando la tira de película se movía lentamente, mostrando la siguiente imagen en la pantalla. Era una experiencia de aprendizaje pasiva, pero efectiva para transmitir información básica, construyendo una base de conocimiento sólida. Máquinas expendedoras de tabaco. Si viajas en el tiempo a cualquier cafetería o bar en la década de los 60, seguramente encontrarás una máquina alta y colorida parada silenciosamente en la esquina. Esa era la máquina expendedora de tabaco. Fumar era algo completamente normal, parte de un estilo de vida sin ningún estigma, ampliamente aceptado. Comprar cigarrillos era increíblemente rápido y fácil. Solo tenías que meter unas monedas en la ranura, tirar de la palanca, y tu paquete de cigarrillos favorito caería a la bandeja de forma mecánica. Una comodidad absoluta sin necesidad de ninguna intervención o control. La máquina expendedora de tabaco era parte de todo paisaje, desde salas de espera de aeropuertos hasta áreas públicas. Mientras tuvieras monedas, podías comprar. Cultura de consumo de libertad absoluta, donde la compra era simplemente una transacción en efectivo. Sin embargo, cuando la ciencia habló y la conciencia de la salud pública cambió, este símbolo de libertad se convirtió rápidamente en un problema ético. Las máquinas expendedoras de tabaco fueron consideradas de fácil acceso para los menores, y las nuevas regulaciones hicieron que se convirtieran en meros fragmentos de recuerdos tristes. Bandejas de hielo de acero inoxidable. En muchas cocinas familiares de los años 60, la bandeja de hielo de acero inoxidable era un utensilio común y confiable. Estas bandejas estaban hechas de acero inoxidable, lo que las hacía robustas, duraderas y utilizables durante muchos años sin dañarse. Su característica especial era el mecanismo de palanca. Al tirar de la palanca integrada en la bandeja, el usuario podía liberar todos los cubitos de hielo congelados a la vez. Aunque este mecanismo era eficiente, también tenía desventajas. La bandeja de hielo de acero inoxidable era bastante pesada, y a veces el usuario necesitaba aplicar una fuerza considerable para separar el hielo con éxito, incluso teniendo que forcejear con ella. Esta inconveniencia, junto con el mayor costo de producción del metal, condujo a su reemplazo. Fueron rápidamente reemplazadas por bandejas de plástico más baratas, ligeras y más fáciles de sacar el hielo. Finalmente, la llegada de los refrigeradores con dispensadores automáticos de hielo hizo que el uso de bandejas manuales de hielo se desvaneciera con el tiempo. Cortadoras de césped manuales. En los jardines suburbanos de los años 60, mantener el césped corto y ordenado era un trabajo que requería esfuerzo físico. La cortadora de césped manual era un tipo de máquina sin motor que funcionaba completamente con la fuerza de empuje del usuario. Cuando la máquina era empujada hacia adelante, las cuchillas interiores giraban y cortaban el césped. Las cortadoras de césped manuales tenían algunas ventajas notables. Eran mucho más silenciosas que las máquinas de gasolina, no contaminaban y no necesitaban combustible. Sin embargo, la mayor desventaja era que requerían mucho tiempo y energía del usuario. Cortar un césped grande podía convertirse en un entrenamiento de alta intensidad. El desarrollo de la tecnología trajo soluciones que requerían menos esfuerzo físico. En los años 70, las cortadoras de césped eléctricas y de gasolina se hicieron populares, ofreciendo potencia y velocidad superiores. Estas máquinas motorizadas eclipsaron a las cortadoras de césped manuales, que solo son elegidas por unos pocos por razones medioambientales o puramente nostálgicas. Barredoras de alfombra. Antes de que las aspiradoras se volvieran ampliamente populares y eficientes, muchas familias usaban la barredora de alfombra como principal herramienta de limpieza.
Este era un dispositivo simple, que funcionaba completamente de forma mecánica y no requería electricidad. La barredora de alfombra se usaba moviéndola de un lado a otro sobre la superficie de la alfombra. Al moverse, los cepillos interiores giraban, recogiendo la suciedad y pequeños escombros, y luego almacenándolos en un pequeño compartimento integrado. Su mayor ventaja era que era ligera y práctica para las tareas de limpieza rápida entre aspirados profundos. Sin embargo, la barredora de alfombra tenía una limitación inherente. No podía competir con la potencia y eficacia de limpieza profunda de la aspiradora. La aspiradora eléctrica, con su fuerte succión, podía eliminar la suciedad oculta en las fibras de la alfombra, algo que la simple barredora de alfombra no podía lograr. La popularidad de la aspiradora, junto con la mejora continua en la tecnología de succión, hizo que la barredora de alfombra quedara obsoleta. Nos recuerda una época en la que la limpieza era un acto manual y silencioso, menos dependiente de la energía eléctrica. Barómetros caseros. En la era en que las aplicaciones móviles que ofrecen pronósticos meteorológicos instantáneos aún no habían surgido, muchas familias aún poseían barómetros caseros. Estos instrumentos no eran solo herramientas científicas, sino también piezas de decoración elegante, a menudo hechas de madera y vidrio sofisticados. El barómetro se utilizaba para medir la presión atmosférica. Basándose en los cambios de esta presión, las familias podían predecir si iba a llover o si el tiempo se mantendría despejado. Este es un ejemplo de cómo las personas dependían de herramientas físicas y de una observación paciente para entender su entorno. Leer el barómetro era un acto ritual, una forma de conectar con la naturaleza sin depender de la tecnología. Aunque eran adornos lujosos en la sala de estar, la tecnología moderna los ha dejado obsoletos funcionalmente. Hoy en día, un vistazo al teléfono inteligente es suficiente para obtener un pronóstico meteorológico más preciso. El barómetro casero todavía evoca la belleza de una era en la que la observación de la naturaleza se realizaba con paciencia y un toque de asombro. Aunque estos inventos pueden considerarse obsoletos hoy en día, en su momento representaron la innovación y la modernidad. Si este viaje por la memoria te hizo sonreír, recordar o descubrir algo nuevo, no olvides suscribirte al canal Nación Nostalgia, darle me gusta al video y compartirlo con aquellos que aman la historia y la nostalgia.